Migraciones internacionales entre el capitalismo global y la jerarquización de los estados. Un ensayo de Carlos Pereda y Miguel Ángel de Prada. Las migraciones de población sobre el planeta Tierra han sido una constante a lo largo de la historia, pero tomaron nueva fuerza a partir del siglo XVI, coincidiendo con dos procesos institucionales concretos: la paulatina constitución de una economía mundo capitalista y el surgimiento de una nueva arquitectura política de estados-nación mutuamente jerarquizados. La mundialización creciente de la economía creó las condiciones para nuevos movimientos de población que alcanzaron dimensiones hasta entonces desconocidas. Por otra parte, la construcción social de un nuevo sistema político que comenzó a organizar las identidades en función de un estatuto de ciudadanía ligado al de nacionalidad creó el concepto moderno de extranjero. En otras partes hemos descrito las principales etapas de las migraciones internacionales modernas. Aquí vamos a indagar en el contexto general económico, político, ideológico de esos flujos de población. En especial, nos gustaría reconocer las continuidades y discontinuidades que se están produciendo en la actual coyuntura del capitalismo, que se ha descrito como globalizado o neoliberal, y cuál es el papel jugado por los estados y los bloques políticos cada vez más polarizados y jerarquizados entre sí desde la dialéctica centro-periferia. Nuestra reflexión parte de ciertas premisas que de entrada queremos explicitar. En primer lugar, tanto el capitalismo global como el orden jerárquico interestatal representan formas históricas concretas de cristalización de las relaciones sociales, sin duda importantes para comprender el sentido de las migraciones crecientes, pero en modo alguno determinantes de la misma en un sentido mecánico. Aunque en este trabajo nos vamos a centrar en esas dos instituciones que dan lugar a diferencias de clase y de estatus nacional, conviene recordar que en el entramado social concurren otras claves de diferenciación y articulación, entre ellas el género y las pautas familiares, el fenotipo y las tradiciones culturales, por referirnos solo a las que hemos destacado en otros estudios sobre migraciones. Ciertamente no todos estos elementos tienen el mismo peso y se pueden influir y condicionar mutuamente, pero cada uno de ellos aporta ingredientes específicos para explicar la posición de los sujetos en la estructura social. Asimismo, el análisis de las relaciones sociales debe tomar en consideración no solo los factores estructurales, macroeconómicos, tecnológicos, demográficos, etcétera, sino también las distintas maneras como las personas y los grupos sociales se comprometen en la acción, sus justificaciones ideológicas y el sentido que dan a sus actos. Ni el capitalismo global ni el orden jerárquico interestatal son sistemas cerrados, ya que si bien tienden a expandir su lógica al conjunto de las instituciones de socialización y regulación, se encuentran limitados y continuamente espoleados por los conflictos que desencadenan en su ejercicio. Si observamos la evolución histórica de la formación social capitalista y de las formas de poder político a ella asociadas, se puede comprobar cómo la escisión estructural entre capital y fuerza de trabajo
no ha dejado nunca de crear y recrear una fractura social que sitúa a las partes implicadas en un equilibrio inestable y contradictorio. De un lado, el poder del capital y de las formas políticas burguesas tiende a moldear de manera funcional a sus intereses a las restantes instituciones sociales, incluido el campo ideológico. De otro, los trabajadores asalariados y sus familias y en general los sectores explotados por el capital, pero también los colectivos discriminados en su soberanía como pueblo, etapa colonial o de ocupación por una potencia exterior, o en su estatus como ciudadanos, por ejemplo, los inmigrantes procedentes de la periferia, se ven obligados a oscilar entre la inclusión en la lógica dominante o la denuncia y el consiguiente activismo político para poner en cuestión las relaciones de dominación existentes. La lucha de clases ha sido la expresión más utilizada para referirse al conflicto entre capital y trabajo asalariado, mientras los movimientos de liberación nacional y por los derechos civiles han salido al paso de los conflictos derivados del orden jerárquico interestatal. Las modernas migraciones internacionales, a las que aludiremos brevemente en último lugar, están estrechamente relacionadas con las grandes tendencias del conjunto de la sociedad que vamos a presentar presumidamente en dos pasos sucesivos y complementarios. En primer lugar, la actual coyuntura del capitalismo global, que implica una concreta jerarquización interestatal. En segundo lugar, la matriz de relaciones sociales introducida hace ya varios siglos por la división capitalista del trabajo. No parece importante establecer esta distinción entre el plano coyuntural, la etapa actual de globalización neoliberal, y el plano estructural de las formaciones sociales capitalistas. En definitiva, nos enfrentamos a un problema de opción política en torno a la sociedad actual, en la que es inevitable elegir entre diversas interpretaciones teóricas en torno al capitalismo, las que legitiman el status quo, por ejemplo, entre los postulados de la economía neoclásica, las que plantean críticas parciales, como los enfoques institucionalistas, y las que, en fin, cuestionan de raíz la división capitalista del trabajo como punto de partida de los principales conflictos y las contradicciones de nuestra época, pero también de los procesos antagonistas y antisistémicos que se han producido, entre ellos el reciente movimiento antiglobalización. La actual coyuntura del capitalismo, rasgos básicos y efectos sociales. Desde sus inicios, el capitalismo ha tenido una orientación internacional. Si bien en las diversas coyunturas históricas han variado tanto las formas como la intensidad de los flujos de mercancías, capital y mano de obra, así la dominación colonial y la postcolonial favoreció una importancia y clave en el despliegue y posterior expansión del capitalismo europeo, sentando las bases de la actual división entre centro y periferia. Otro momento importante de expansión del capitalismo tuvo lugar entre finales del siglo XIX y el crack de 1929, una etapa en la que los flujos financieros entre países, sobre todo en forma de préstamos y en dinero, alcanzaron un volumen relativamente comparable al actual, de acuerdo con la capacidad de producción de aquella época. Y cuando los flujos de mano de obra, fundamentalmente de campesinos europeos en paro hacia América, Asia y África,
alcanzaron también en términos relativos a la población de entonces las cifras más importantes entre todos los movimientos migratorios conocidos. En la actual coyuntura del capitalismo globalizado se han intensificado tanto el comercio como las inversiones financieras entre países, pero con un formato centralizado y jerarquizado a través de las empresas transnacionales, los grandes centros financieros y los principales organismos internacionales, una clase gerencial transnacional con base en unos pocos estados, fundamentalmente Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, tienen un amplio poder para tomar decisiones políticas y económicas que afectan a toda la humanidad. En cuanto a los flujos de mano de obra, han aumentado a la vez las causas generadoras de emigración en la periferia y los frenos de la misma por parte de los países centrales, lo que ha producido un incremento sin precedentes tanto en los controles fronterizos y la discriminación jurídica de los migrantes como de su utilización para reforzar y ampliar la fragmentación de la clase trabajadora. Expansión del comercio a partir de empresas transnacionales. El comercio mundial entre países se ha incrementado a lo largo del pasado siglo XX a un ritmo cada vez mayor, 4% anual en las primeras décadas, 6% en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y 7.5% a partir de 1985. Unos incrementos que son más significativos teniendo en cuenta que el crecimiento económico mundial por persona ha seguido un ritmo decreciente en los últimos 50 años. De un 4% anual en la década de los 60, se pasó a un 2.4% en los 70 y un 1.3% en los 80 y a un liviano 0.8% en los 90. Los agentes fundamentales de la internacionalización productiva y comercial son las empresas transnacionales que experimentaron un gran crecimiento desde los años 60. El proceso se inició por parte de algunas grandes empresas de Estados Unidos que decidieron invertir y montar filiales en otros países, gestionadas desde la empresa matriz. Estas empresas se caracterizan por operar en el mundo entero bajo capitales que son propiedad de agentes situados en los países de centro, que organizan su producción y comercialización a nivel global, pero de forma muy jerarquizada y desigual. Constituyen redes formadas por empresas dispuestas alrededor del planeta que se articulan las unas con las otras según una forma de pura racionalidad económica para la obtención del máximo beneficio en el tiempo posible. La disminución del ritmo de crecimiento de la economía mundial no ha afectado a estas macroempresas cuya participación en el PIB mundial ha pasado del 17% en los años 60 a más del 30% en los 90. Al iniciarse el siglo XXI, el número de empresas transnacionales se estima en cerca de 50.000 y de ellas depende directamente el 70% del comercio mundial. La mitad de este consiste en transacciones internas entre las propias transnacionales. Al interior de estas empresas existe una fuerte jerarquización debido a los permanentes procesos de fusión y concentración de los capitales, de tal suerte que el volumen de operaciones de las compañías
compañías más grandes supera el presupuesto de la mayor parte de los estados. Por otra parte, la forma de organización de las empresas transnacionales ya no se limita a crear filiales en otros países, sino que se utilizan otros mecanismos como franquicias, subcontratas, convenios de transmisión de tecnología o aprovisionamiento de productos, lo que permite mantener el control sin necesidad de ser propietarios. Podemos poner un ejemplo de empresas transnacionales que afectan a los trabajadores migrantes de todo el mundo. La compañía Western Union, fundada en Estados Unidos en 1871 con el objeto específico de la transferencia de dinero, se considera actualmente la empresa líder del sector. Tiene filiales en 183 países donde dispone del 83.000 puntos de envío y recepción de dinero. A España llegó en 1994, experimentando desde entonces una progresión extraordinaria a través de 4 agentes mayoristas que disponen de más de 4.000 terminales de transferencia de dinero. Western Union compite en España con otras muchas empresas del sector, algunas también multinacionales como MoneyGram, un Money Transfer o Checkpoint. Para captar los envíos de remesas, los trabajadores migrantes, pero para captar los envíos de remesas de los trabajadores migrantes, pero necesita invertir mucho en publicidad, pues sus servicios son de los más caros del mundo. El mayor precio de las multinacionales se explica si tenemos en cuenta que el beneficio tiene que repartirse entre la empresa matriz, los agentes mayoristas y los contratistas finales. Para conseguir rentabilidad, las empresas transnacionales van a conjugar dos principios: la inversión en nuevas tecnologías y la reducción de costes salariales mediante la puesta en marcha de una serie de operaciones como la deslocalización de empresas y la desregulación de los mercados de trabajo. La introducción de nuevas tecnologías, en especial en informática y telecomunicaciones, permite tomar decisiones de forma instantánea sobre los procesos de producción y comercialización en cualquier lugar del mundo. La globalización neoliberal se ha visto acompañada de un puñado de desarrollos tecnológicos, entre los que se cuentan los vinculados con la producción en masa, con la segmentación de los procesos productivos que facilita la internacionalización, con el control a distancia, con la rapidez y la eficacia en el transporte y con la uniformación de productos, hábitos de consumo, sistemas de venta y financiación. Gracias a la informática, los costes de tratamiento de la información se han reducido casi infinitamente y la llamada telefónica entre Europa y América ha pasado de $300 en 1930 a $1 en 1990. La red de internet se extiende rápidamente, pero de forma muy desigual, lo mismo que ocurre con la distribución de la comunidad científica internacional. La deslocalización se produce cuando el capital dirige su inversión productiva desde el centro hacia la periferia o la semiperiferia, caso de las llamadas zonas francas. En tales casos, se trata de aprovechar los salarios más bajos de estos países y las facilidades que dan sus gobiernos en materia fiscal y de control del medio ambiente, como subraya Miren Exarreta. El que las empresas transnacionales inviertan en el mundo entero
no quiere decir que las condiciones del mundo se igualen. Al contrario, se trata de aprovecharse de la diferencia. Y los países pobres siguen siendo pobres, con algunas pocas excepciones que crecen, y los ricos mucho más ricos. Y en todos los países los propietarios de los grandes capitales son cada día más ricos y hay cada día más pobres. Mediante la deslocalización, las compañías transnacionales utilizan la amenaza de instalarse en otro país para que los trabajadores respectivos se hagan la competencia entre sí y acepten las condiciones que les imponen las empresas. La desregulación de los mercados de trabajo ha ido ganando terreno en todos los países desarrollados, con momentos de mayor profundización como la etapa de Reagan en Estados Unidos, de Thatcher en Gran Bretaña o de Felipe González en España, lo que ha coincidido con la crisis del modelo de Estado keynesiano y la reinstauración de un modelo neoliberal de relaciones laborales. En la práctica, esto se traduce en continuas reformas legislativas que tienden a flexibilizar a la baja las condiciones de trabajo, incremento de los contratos temporales cada vez más de más corta duración, despido libre o muy barato, polarización de los salarios, acceso más difícil y menor cobertura de las prestaciones por desempleo y jubilación, medidas encaminadas a privatizar y encarecer la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales, etc. La aplicación de nuevas tecnologías y el crecimiento constante de la la escala de funcionamiento del capital ha originado un fuerte desarrollo de la productividad que, además de aumentar la cantidad de bienes producidos, ha tenido el efecto de expulsar del mercado del trabajo a muchos trabajadores, paro oficial y paro encubierto de quienes no buscan empleo activamente porque no esperan encontrarlo. A resultas de estos procesos ha crecido la competitividad y la confrontación entre los distintos segmentos de trabajadores asalariados, ya sea por países o al interior de cada país, aunque desde un punto de vista estructural constituyen una clase en sí debido a sus condiciones económicas y sociales objetivas. En la práctica están muy lejos de constituir una clase para sí, con intereses compartidos y enfrentada al capital. Más bien, los diversos fragmentos ocupacionales compiten mutuamente por unos puestos de trabajo cada vez más escasos y polarizados, mientras los trabajadores que ocupan puestos clave para el funcionamiento de los negocios están mimados por el capital y generalmente se identifican con él. Los estratos intermedios, impropiamente llamados clases medias, tratan de mantener sus privilegios en relación a estos trabajos. Tratan de mantener sus privilegios en relación a estratos bajos, y tanto estos como aquellos reclaman del Estado, como veremos más adelante, una política proteccionista de los nacionales que restrinja los flujos migratorios y les dé prioridad a la hora de acceder a los puestos de trabajo. Racismo del pobre blanco. El capital necesita expandirse para sobrevivir, y ello lo hace no solo internacionalizando la producción y el comercio en busca de beneficios, sino también tratando de convertir el negocio
de formas de trabajo no mercantil que tiene lugar en los intercambios recíprocos y redistributivos. Aunque el capitalismo ha hecho grandes avances en el proceso de mercantilizar estas formas de producción de bienes y servicios, todavía en España el trabajo de tipo recíproco desplegado solo en el ámbito doméstico supera en horas de ocupación al tiempo de trabajo mercantilizado, si bien con una importante diferencia entre los sexos. En cuanto al trabajo redistributivo, que es mediado por la administración pública, se asiste en todo el mundo y también en España a un proceso acelerado de privatizaciones en beneficio del sector privado capitalista. Se privatizan las empresas públicas y se avanza en la privatización de la seguridad social y los servicios sociales. En Estados Unidos se han privatizado hasta las prisiones, que son uno de los valores en alza en Wall Street. La tendencia es dejar solo algunas ayudas raquíticas para los pobres que nunca podrían comprar esos servicios en el mercado y traspasar los restantes al sector privado, sobre todo aquellos como las pensiones, que pueden suponer amplios negocios para el capitalismo financiero. Por último, aunque no nos detengamos en este punto, el modelo de crecimiento del capitalismo global ha intensificado el deterioro ecológico. En primer lugar, por las agresiones medioambientales, a veces irreversibles, sobre el clima y las condiciones de vida en el planeta, desertización asociada al cambio climático, contaminación atmosférica y de mares y ríos, agujero de la capa de ozono y efecto invernadero, etc. En segundo lugar, por el progresivo agotamiento de recursos naturales escasos como los bosques, el petróleo y diversos minerales. Los especialistas destacan que mientras los países del centro son los mayores consumidores y contaminantes, los de la periferia son los que más sufren los efectos de desertización y contaminación ambiental. Flujos financieros, incrementos sin precedentes y endeudamiento de la periferia. Las inversiones transnacionales han experimentado un crecimiento mucho mayor que el comercio, sobre todo después de la desregulación financiera que tuvo lugar en los años 70. Hasta entonces las transferencias de dinero entre países estaban controladas por sus respectivos bancos centrales, que limitaban mediante tasas y exigencias burocráticas como la autorización previa las inversiones financieras en el exterior. Ya en los años 60, los bancos comerciales descubrieron una forma de eludir esos controles por medio de unos créditos especiales llamados eurodólares, y después, entre 1971 y 73, se puso fin al sistema monetario de cambios fijos establecidos en 1944, dejando flotar libremente las monedas, lo que facilitó su circulación. La proporción de capitales foráneos en los mercados financieros pasó del 5% en 1960 al 40% a comienzo de los 90, con tendencia a seguir creciendo. Por otra parte, el capital invertido en valores y obligaciones de bolsa ha crecido en la última década del siglo XX a un ritmo 9 veces mayor que la producción, mientras el PIB mundial entre 1990 y 1999 pasó de 22.2 a 29.2 billones de dólares, más 32%. El volumen de capital invertido en los mercados bursátiles pasó de 9.3 a 36.0 billones, más 287%. Como ocurría con las empresas transnacionales, los mercados de valores se concentran en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, donde se ubicaba en 1999 el 46.2% de los fondos
de valores de todo el mundo, fundamentalmente en la Bolsa de Nueva York. Si al volumen de capitalización de Estados Unidos añadimos otros 4 países, Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania, se alcanza el 75% del capital mundial invertido en bolsa. Los avances telemáticos a los que ya hemos aludido permitieron a los inversores y agentes financieros operar en tiempo real en todo el mundo, dando lugar a gigantescas operaciones financieras y especulativas. La circulación de capitales en el mundo ha pasado a ser 60 veces superior al volumen de los flujos comerciales, lo que es un fiel reflejo de paso que ha adquirido la llamada burbuja financiera y especulativa a nivel mundial, una burbuja que presiona sin cesar sobre las empresas y sobre los estados para rentabilizarse continuamente. De este modo, las operaciones financieras que teóricamente tenían como función proporcionar dinero para los negocios reales, multiplican artificialmente la magnitud de estos y generan una esfera financiera mucho mayor. Desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, conviene resaltar que mientras las rentas salariales se orientan fundamentalmente al consumo y en esa medida no se acumulan a las de años anteriores, los beneficios se orientan fundamentalmente a la inversión, ya sea productiva o especulativa, por lo que tienden a incrementar la riqueza de sus titulares año tras año. Esto explica que el volumen del capital crezca a un ritmo mucho mayor que el PIB, ampliando la polarización de rentas y la presión del capital sobre el trabajo y sobre el conjunto de la sociedad. Un punto crítico de los flujos financieros internacionales es el relativo a la deuda externa. En 1998 los países de la periferia tuvieron que pagar 250.000 millones de dólares en el servicio de la deuda, una cantidad 5 veces mayor de lo que recibieron ese mismo año en ayuda oficial al desarrollo, 50.000 millones. Por otra parte, debido a los elevados intereses de los acreedores, se estima que entre 1982 y 1998 los países del sur han devuelto ya una cifra que es 4 veces mayor a la percibida inicialmente. Aparte, la injusticia histórica que representa esta situación, si tenemos en cuenta el expolio ya aludido de la etapa de colonización, hay que recordar que los préstamos masivos y poco controlados a países del tercer mundo se produjeron en los años 70 a raíz de la crisis de rentabilidad y sobreacumulación de capitales en los países centrales y en los productos de petróleo, pero además el pago de la deuda ha supuesto para muchos países, entre ellos Marruecos y Ecuador, de donde proceden los dos principales colectivos de inmigrantes que hay en España, la pérdida de la autonomía económica al tener que pasar a depender de los criterios neoliberales fijados por los organismos internacionales. En efecto, a partir de 1982 se pusieron en marcha los planes de ajuste estructural que son dirigidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que pasaron a considerarse imprescindibles para obtener nuevos créditos y renegociar la deuda externa. Tales planes exigían, entre otras cosas, los siguientes requisitos: liberalizar el comercio interno y externo y el sistema financiero del país, desregular y flexibilizar el mercado de trabajo y reducir el tamaño de Estado, eliminando subsidios, privatizando las empresas públicas
y reduciendo el personal y las funciones del sector público. Al finalizar los años 90, los efectos de las políticas de ajuste en la mayoría de los países de la periferia no han sido los esperados. La deuda se mantiene y se sigue pagando, el crecimiento es débil y dependiente, el precio de las materias primas ha vuelto a caer bruscamente y sobre todo las desigualdades sociales y la pobreza al interior de los deudores y de estos y los países centrales se han agudizado. Si a todo esto añadimos la ley de hierro de la economía descrita por Thoreau, que se produce cuando el crecimiento del Producto Interior Bruto es inferior al crecimiento demográfico, la conclusión es muy sencilla. Las relaciones de intercambio a nivel internacional enriquecen al centro y empobrecen a la periferia. Entre 1985 y 1995, década en la que se aplicaron las políticas de ajuste estructural para reducir la deuda externa, el PIB per cápita de los 10 países más ricos del planeta se duplicó, mientras que el PIB per cápita de los 10 países más pobres descendió un 30%. En relación con lo anterior, otro efecto de la globalización neoliberal ha sido la crisis financieras periódicas que han afectado a diversos países: México, Sudeste Asiático, Rusia, Turquía, Ecuador, Brasil, Argentina. Cuando los capitales salen del país, la confianza en el sistema financiero cae en picada, se reduce el crédito a las empresas y disminuye la producción. Los efectos sociales no se hacen esperar: inflación disparada, crecimiento del desempleo, deterioro de los servicios sociales e incremento de las presiones migratorias. Concentración y jerarquización del poder, el centro y la periferia. Como resultado de los procesos que venimos describiendo, se produce una gran concentración de capital y poder en un conjunto de empresas transnacionales y estados que constituyen el centro del capitalismo globalizado. Según un estudio reciente del Financial Times sobre las 500 empresas más grandes del mundo, casi el 90% tiene una casa matriz en Estados Unidos, 48%, la Unión Europea 30% y Japón 10%. En especial, Estados Unidos domina en su presencia los sectores económicos clave: 5 de los 10 primeros bancos, 9 de las 10 primeras empresas de seguros, 9 también de las 10 primeras empresas de comercio al por menor, 4 de las 10 primeras petroleras y 6 de las 10 más importantes compañías farmacéuticas y biotecnológicas. Los 3 grandes centros regionales del poder capitalista, Estados Unidos, Unión Europea y Japón, con un 14% de la población mundial, generaban en 1996 el 75% de la producción mundial, el 66% del comercio y el 60% de las inversiones. En cambio, la mayoría de los países que constituyen la periferia no tienen capacidad de compra, ni tecnología avanzada, ni elevada productividad, por lo que quedan satelizados y en gran parte excluidos de los flujos económicos y de las reglas de juego de la economía global. Como señalaba S. Amin hace ya 15 años, desarrollo y subdesarrollo están ligados orgánicamente y constituyen el haz y el en vez del mismo desarrollo global mundializado. En estas condiciones se puede afirmar que el capitalismo global es a la vez incluyente y excluyente, pero en sentidos distintos. Por una parte, el avance de las telecomunicaciones y la creciente circulación de capitales, mercancías, personas y mensajes mediáticos ha acercado a los países, propiciando la emergencia de una cultura homogénea y una interdependencia generalizada. Por otra,
La mayoría de los países y de los pobladores del mundo son excluidos de los beneficios de ese proceso y se vuelven más dependientes. El proceso de globalización expulsa a gran parte del mundo y deja solamente a aquellos países con gran capacidad de compra y con alta productividad como parte del nuevo sistema global. La globalización es un fenómeno entre países ricos y, para ser más exactos, para los sectores más ricos dentro de aquellos países. La globalización neoliberal da lugar a una clase gerencial transnacional, un colosal proceso de concentración de poder que abarca no solo el dominio de los mercados financieros mundiales y el monopolio tecnológico, como ya hemos visto, sino también el acceso a los recursos naturales del planeta, el control de los medios de comunicación y el monopolio de las armas de destrucción masiva. En todos estos aspectos se produce un ensamblaje de intereses o complicidad estratégica entre determinados grupos corporativos privados. Los organismos económicos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial del Comercio, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, etc. Y los gobiernos de los estados imperiales. Los grupos corporativos ejercen presiones directas sobre las instituciones políticas y los propios estados centrales velan por la defensa de un modelo de relaciones internacionales, financieras, comerciales y de flujos de población que les beneficie a ellos a costa de los países de la periferia. En este sentido, los estados imperiales no solo están lejos de desaparecer, sino que además son cruciales para identificar y entender los centros neurálgicos del poder político y económico. El poder económico se concentra en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y no en conceptos vacíos como imperio sin imperialismo o corporaciones multinacionales sin territorio. La concentración de poder no es meramente producto de la eficiencia, la gestión y el know-how, sino resultado directo de las políticas estatales de Estados Unidos y Europa. No obstante, como reconoce el propio Petras, el poder del centro tiene serias dificultades para sostener su imperio, tanto por fuerzas ideológicas como presupuestarias, generando además tensiones internas crecientes al aplicar políticas neoliberales a la propia población que conllevan un incremento de la desigualdad y la exclusión social. Frente a las teorías desarrollistas del tercer mundo, las teorías de la dependencia insisten en que el subdesarrollo de la periferia es un producto y en absoluto una zona apartada de las relaciones establecidas con el centro del sistema mundo capitalista. Desde esta perspectiva histórica concreta, Wallerstein reclama la actualidad de las tesis de Paul Baran sobre la existencia de un excedente económico desigualmente distribuido a nivel mundial y de Aguirre Emmanuel acerca del intercambio desigual implícito en la transferencia internacional de plusvalías impuesta por la necesaria existencia de diferentes tiempos de trabajo. Estas nociones relativizan la idea de territorio central o territorio periférico y refuerzan en cambio las de procesos de centralización o periferización de estados y regiones económicas del capitalismo. Con
continuidades y discontinuidades en la hegemonía capitalista. Las grandes tendencias sociales de nuestra época admiten diversas interpretaciones. De hecho, a pesar de las crecientes desigualdades internacionales y de los graves riesgos sociales y ecológicos que a la larga perjudican a todos, el actual proceso de globalización es valorado positivamente no solo por la mayoría de los gobiernos del mundo occidental y democrático que defienden el libre mercado y aplican fórmulas neoliberales a sus economías, sino también por muchos intelectuales que comparten los postulados de la economía neoclásica. Desde otra posición que incluye a keynesianos e institucionalistas, se reconocen los problemas y riesgos de la globalización económica, pero ello se interpreta como la consecuencia de haber aplicado malas políticas para regular y equilibrar los procesos sociales. En particular, se añora la anterior etapa del estado de bienestar y se reclama un mayor protagonismo del Estado, de los sindicatos y de la sociedad civil en general para frenar y contrarrestar la lógica desbordada del mercado. Existe también una línea interpretativa más crítica que no solo cuestiona las políticas coyunturales de esta etapa del capitalismo, sino al capitalismo en general como matriz de unas relaciones sociales de dominación. Aquí se sitúan las teorías y movimientos antisistémicos que con distintos registros han estado siempre presentes en las diversas etapas del capitalismo, desde el socialismo científico y el anarquismo en el siglo XIX hasta el actual movimiento antiglobalización. Cada una de estas posiciones interpreta desde sus propias claves las migraciones internacionales de nuestros días, lo que proporciona diversos diagnósticos y presupuestas y propuestas políticas que recogemos brevemente a continuación. Neoliberales y keynesianos, dos interpretaciones sistémicas. La teoría más habitual para explicar y valorar desde una perspectiva histórica general la actual coyuntura del capitalismo es la neoliberal o neoclásica, heredera de una larga tradición de pensamiento iniciada en el siglo XIX, que considera los procesos sociales concretos como el resultado de la interacción entre individuos libres y racionales que tratan de maximizar su bienestar. Lo social se concibe como un agregado de esas acciones individuales, sin prestar atención especial a las formas en que los contextos sociales condicionan y limitan las decisiones de las personas. Por eso, se otorga la mayor importancia a las motivaciones y expectativas de los sujetos y grupos particulares, a sus formas de convivencia y contactos, es decir, al microcontexto y a la microeconomía. Con todo lo que sobrepasa ese nivel es tomado en cuenta como dato, nunca como objeto de análisis. En particular, la actual etapa de globalización económica se interpreta como una victoria del libre mercado en el plano internacional frente a las medidas proteccionistas de los estados centrales que se adoptaron en Bretton Woods y que propiciaron el que unos pocos países pudieran obtener importantes mejoras económicas y sociales, los llamados estados de bienestar, a costa de todos los demás. Frente a los pesimistas que ven en los problemas actuales el preludio de crisis más graves, los optimistas neoliberales creen que los estados líderes de la economía mundial están aprendiendo a cooperar y las medidas proteccionistas se limitarán a garantizar que las economías domésticas de los estados del bienestar encajen el golpe de los cambios estructurales que tienen que acometer.
En el ámbito de las migraciones internacionales, esta posición ha evolucionado desde un enfoque muy abierto que veía la movilidad de la población no solo como factor de equilibrio del mercado mundial, sino como condición necesaria para el desarrollo del capitalismo. En el ámbito de las migraciones internacionales, esta posición ha evolucionado desde un enfoque muy abierto que veía la movilidad de la población no solo como factor de equilibrio del mercado mundial, sino como condición necesaria para el desarrollo del capitalismo, hasta otro enfoque de corte claramente nacionalista. En principio, el libre juego de la oferta y la demanda, en este caso de mano de obra, debería ser el único condicionante de los procesos migratorios, y la libre movilidad del factor trabajo conduciría al progresivo equilibrio entre los agentes económicos y a una igualación de los salarios en todo el mundo. Se daría por hecho en general que existe una jerarquía entre sociedades en función de la extensión de las relaciones de mercado. Las capitalistas serían más avanzadas que las precapitalistas y que los procesos migratorios son actos únicos, el desplazamiento de un individuo desde A hasta B y unidireccionales desde las zonas tradicionales hacia las modernas. De hecho, las teorías push-pull, expulsión-atracción, conciben a las sociedades emisoras de emigrantes como el reverso negativo de las receptoras, generalmente concebidas como paradigma de la racionalidad económica y de los derechos individuales. Estos supuestos están presentes en las bases del razonamiento de la economía clásica Adam Smith, pero no han sido retomados con la misma fuerza por sus supuestos continuadores. Más bien, en la actualidad, los analistas partidarios del enfoque neoclásico dan por hecha la configuración del mundo de estados-nación y suelen realizar estudios de costes beneficios desde la perspectiva de una economía nacional, la propia, y no desde el equilibrio de factores a nivel mundial. Un representante paradigmático de esta escuela es el economista estadounidense George Borjas. A diferencia de la posición neoliberal, los keynesianos insisten en la importancia central de las instituciones, normas e ideologías sociales como mecanismos capaces de regular los mercados, salir al paso de los conflictos y equilibrar las desigualdades. La oferta y la demanda no funcionan en abstracto ni por sí solas, sino que están mediadas por factores institucionales. Así se valora positivamente la legislación laboral y la regulación en general del comercio y de las finanzas, tanto a nivel nacional como internacional. Del mismo modo, se considera un éxito que la relación entre empresarios y asalariados se institucionalice a través de las correspondientes organizaciones patronales y sindicales, y que gran parte de los contratos de trabajo se fijen mediante negociación colectiva. Los actores sociales ya no son vistos como meros terminales individuales de una racionalidad utilitaria abstracta, sino que aparecen múltiples ideologías y organizaciones que concurren entre sí. Sin embargo, el juego del pluralismo no implica contradicciones irresolubles en la sociedad, y el arte de la política consiste en conducir a un final feliz, la adaptación más razonable a las circunstancias. Desde estos planteamientos se observa críticamente la evolución de la sociedad actual, en especial del desmoronamiento de las instituciones políticas y sociales que se había logrado establecer en la etapa del estado de bienestar.
La institución clave para abordar los conflictos sociales es el Estado, en cuyo ámbito se han producido diferentes desarrollos normativos. Por ejemplo, en temas de política laboral, cada estado fija unas normas específicas relacionadas con la entrada y la salida del empleo, con la asignación y movilidad interna de la mano de obra en las empresas y con la fijación de los salarios, incluido el establecimiento de un salario mínimo en algunos países. La incidencia de los respectivos estados en el mercado de trabajo ha dado lugar a lo que Dunlop y Galenson llamaron sistemas nacionales de trabajo. Esta tendencia a la diferenciación basada en la intervención estatal tuvo su mayor expansión en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, produciéndose un cambio de tendencia a partir de mediados de los años 70. Ahora los estados tienden a reducir su papel en la gestión de los mercados de trabajo internos, proceso de desregulación que implica la pérdida de influencia de los sindicatos en beneficio de un sistema jerárquico centralizado de las empresas y una creciente segmentación de la clase trabajadora, pero acrecientan sus competencias para regular los flujos de trabajadores externos inmigrantes de manera selectiva, facilitándolos en unos casos y restringiéndolos en otros. Desde el punto de vista de los institucionalistas, habría que reforzar el papel mediador del Estado, tanto para mejorar y equilibrar las condiciones del mercado laboral como para regular las migraciones internacionales mediante una política migratoria concertada entre los diversos países que evitase los desajustes que se producen actualmente. Se insistirá, por ejemplo, en potenciar las inversiones y el desarrollo económico en aquellos países que generan más emigración, aun cuando la experiencia parece demostrar que a corto plazo las inversiones en los países de la periferia incentivan la emigración en lugar de frenarla. En todo caso, se confía en el poder de la capacidad de las instituciones políticas nacionales e internacionales para salir al paso de los desajustes migratorios y tratar de resolverlos mediante normas e iniciativas adecuadas. Crítica estructural del capitalismo y de la jerarquización de los estados. Una tercera corriente de pensamiento considera que los enfoques neoclásico e institucionalistas son insuficientes, aun cuando tengan un cierto valor descriptivo. La lógica del mercado no es independiente del contexto institucional, pero el contexto institucional tampoco puede comprender sin recurrir a una teoría general de las relaciones sociales en el sistema capitalista, entendido este como matriz y punto focal de las sociedades occidentales modernas. Desde esta perspectiva, el desarrollo de las relaciones de producción propias de la economía capitalista habría sido la tendencia dominante de la evolución histórica creciente, al menos durante los dos últimos siglos, y ello habría implicado como núcleo de articulación progresivamente central la escisión entre el capital y la fuerza de trabajo asalariada. En su condición de fuerzas productivas, cada una de estas partes necesita de la otra y posee una identidad contrapuesta, formalmente libre pero profundamente desigual y contradictoria, ya que implica tendencialmente los siguientes componentes estructurales: supeditación del proceso productivo al objeto central de revalorización del capital, es decir, a la consecución de un margen de beneficios que el capital trae para sí a partir del valor añadido por la fuerza de trabajo, tanto
la decisión sobre qué cosas se producen, como la gestión del proceso de trabajo y la propiedad de los bienes o servicios generados, pertenecen al capital. Este compra la fuerza de trabajo mediante el pago de un salario cuyo valor es por principio menor que el valor de las mercancías producidas, lo que da lugar al beneficio del capital, que en consecuencia se revaloriza. Regulación de las mediaciones políticas, competencias del Estado-Nación, en especial de las políticas laborales y sociales, orientación de los organismos internacionales, etc., y de las instituciones de socialización, familia y escuela, relaciones de género, medios de comunicación, etcétera, a fin de generar actitudes, normas de comportamiento y discursos mayoritarios que contribuyan a legitimizar y reforzar la lógica de funcionamiento de las formaciones sociales capitalistas. La revalorización del capital, convertida en ley suprema de la economía de mercado, ha desencadenado una carrera de acumulación, primero de la mano de las burguesías nacionales metropolitanas y después, en la actual coyuntura de globalización, a través de las grandes corporaciones transnacionales y un modelo de desarrollo económico basado aparentemente en la eficacia y en la competitividad, pero en última instancia en la rentabilización de los negocios emprendidos, sean estos cualesquiera. La concentración de capitales, tal como hemos visto, favorece la inversión en tecnología y capital fijo, lo que proporciona un beneficio extra a las fracciones más poderosas del capital, acentuando la jerarquización del poder económico, los oligopolios encubiertos y la imposición de precios. Sin embargo, el capital necesita de la fuerza de trabajo para lograr sus objetivos, y ello exige dos condiciones: que dicha fuerza de trabajo exista, por lo que hay que asegurar su reproducción y o movilización, y que esté dispuesta, dócil y cualificada, formada técnicamente para desempeñar los empleos requeridos. La historia del modo de producción capitalista se puede explicar como un intento permanente, renovado, de asegurarse el cumplimiento de estas dos condiciones, para lo que se ponen en marcha dispositivos de regulación fundamentalmente en manos de los estados nacionales modernos, que se han transformado en las diversas coyunturas del capitalismo, dando lugar a sucesivas modulaciones de la explotación económica y de la socialización política e ideológica. La valorización del capital desde estas interpretaciones teóricas implica no solo la salarización de los trabajadores, sino el despliegue de toda una serie de estrategias de gestión de la mano de obra y de los ciudadanos, que conduzcan a los hombres y mujeres al trabajo y los apliquen productivamente a la tarea. Entre ellas ocupa un lugar destacado, pero no imprescindible para todos, la movilidad o movilización de la población, un punto de partida de los procesos migratorios. Por movilización es preciso entender los procesos sociales que implican las formas de movilidad y que no solamente las hacen posibles, sino que además las articulan en un movimiento conjunto. Estas formas tienen en sí mismas una historia, no Estas formas tienen en sí mismas una historia. No surgieron espontáneamente de las profundidades de lo social. Son con mucha frecuencia el resultado de las políticas particulares, estrategias conscientes de instituciones o efectos globales de multitud de manejos singulares. Tales fenómenos no se producen sin fuertes tensiones, porque los trabajadores no se prestan
a las formas de movilidad ni a la puesta en práctica de técnicas de movilización tan fácilmente como la teoría puede dar a entender. Los estados nacionales fueron la institución encargada de gestionar una forma de ciudadanía acorde a los requerimientos del capitalismo. De ahí que fueran asumiendo paulatinamente importantes funciones a fin de asegurar la cohesión y armonización política de los conflictos y las desigualdades sociales de acuerdo a los intereses de las fuerzas sociales emergentes. Sin embargo, el recurso a una común identidad nacional variable a lo largo del tiempo se obtuvo al alto precio de aplanar las diferencias en el interior, uniformación de la población, represión, expulsión de los diferentes y profundizarlas hacia el exterior, invasiones y guerras, colonización, confrontación creciente norte-sur, racismo. En una primera etapa, los estados europeos llevaron a cabo un proceso de homogeneización forzosa de las poblaciones que no incluía solo la pertenencia política común, sino un sistemático trabajo de unificación religiosa, lingüística y cultural en general. En especial se transformaron las manifestaciones individuales y colectivas de la agresividad gracias a una serie de considerables de reglas de convenciones que acabaron por convertirse en autodisciplina y delegaron el ejercicio de la violencia en el poder político. Mediante los mecanismos de moralización, normalización y tutela se desarrolló una creciente regulación estatal de la vida social y económica que pretendía por un lado garantizar la supervivencia y reproducción de la fuerza de trabajo y por otro asegurar la reintegración en las regulaciones sociales existentes, eliminando el peligro de la subversión mediante la acción de la escuela, la iglesia y los movimientos de beneficencia. Más adelante los estados fueron incorporando formas democráticas como resultado de luchas sociales anteriores, hasta el punto de que la democracia formal se ha vuelto condición necesaria para la consolidación actual del capitalismo, puesto que se trata de un patrón de dominación, explotación, conflicto. Los habitantes de tal espacio de dominación, el Estado-nación moderno, están por supuesto en relaciones de desigualdad respecto del control de recursos de producción y de las instituciones y mecanismos de autoridad, en especial de la violencia. En consecuencia, la democracia en la distribución de dichos recursos e instituciones no puede ser sino relativa y limitada. De todos modos, con toda la relatividad y con todos los límites inherentes al carácter del poder capitalista, la práctica real de esa democracia es una condición sine qua non de todo Estado-nación moderno consolidado. De este modo, mientras los estados y el sentimiento de pertenencia nacional hacían de pararrayos de los conflictos a nivel interno, provocaban también de rebote una intensificación de las diferencias, enfrentamientos y sistemas de explotación en el exterior, dando lugar a frecuentes guerras entre estados que han durado hasta el siglo XX y a procesos de dominación colonial o postcolonial sobre los países de la periferia. En este sentido, como señala el propio Aníbal Quijano, uno de los ejes fundamentales del capitalismo colonial eurocéntrico es la clasificación de las poblaciones del mundo en torno a la idea de raza, una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y da base a las dimensiones más importantes del poder global, incluyendo su racionalidad específica. El eurocentrismo. El eje racial tiene un origen colonial, pero ha demostrado una mayor estabilidad
que el colonialismo en cuya matriz fue establecido. Por eso, el modelo de poder que actualmente es globalmente hegemónico presupone un elemento de colonialidad. En la etapa actual, el capitalismo global de los estados ha perdido buena parte de sus funciones anteriores en beneficio de formas de regulación supraestatal mediante organizaciones económicas y políticas transnacionales, pero sobre todo se ha configurado un sistema de estados que facilita a la vez la centralización del capital y la división internacional de los trabajadores, dando lugar a una cartografía del planeta cada vez más polarizada desde el punto de vista social. Surge así en orden jerárquico interestatal del que depende, entre otras cosas, la política migratoria. La apertura o cierre de las fronteras de un estado a tales movimientos ha tenido menos que ver con las políticas de tal estado hacia el mundo que con su ubicación en el orden jerárquico inherente al sistema interestatal de la economía mundo capitalista. El efecto es subordinar las interrelaciones entre los pueblos del mundo no a las raisons d'état, práctica con la cual nosotros nos hayamos familiarizados, sino a las raisons du système d'état, práctica con la que no nos hayamos familiarizados en absoluto. Para los autores citados, esto supone los movimientos sociales antagonistas deben articularse a escala mundial a fin de evitar los contraprocesos de cierre y fragmentación que operan para impedir que se produzca cualquier tipo de unión de los trabajadores del mundo. El imparable despliegue del capitalismo y de las formas de Estado a él asociadas, no obstante, no ha dejado de encontrar fuertes resistencias, como señala Bachelet. El anticapitalismo acompaña al capitalismo a lo largo de todo de su desarrollo como propia sombra. Podemos sostener sin buscar con ello en ningún caso la paradoja que el anticapitalismo es desde un punto de vista histórico la expresión más importante del capitalismo. Boltanski y Chiapello han estudiado los motivos de indignación más frecuentes frente a las formaciones sociales capitalistas y los han resumido en dos tipos de crítica. La crítica social. El capitalismo favorece las desigualdades crecientes y la sociedad de forma directa entre las clases sociales, burgueses y asalariados, e indirectamente en todos los órdenes de la vida, sectores laborales, campo, ciudad, centro, periferia, hombres, mujeres y mayorías, minorías, autóctonos, inmigrantes, etc. Además, el capitalismo fomenta el individualismo y los intereses particulares, destruyendo a su paso los lazos sociales y comunitarios. La crítica artista. El capitalismo es fuente de opresión en la medida que se opone a la libertad, la autonomía y la creatividad de los seres humanos, sometidos a las leyes del mercado y del trabajo asalariado, disciplina empresarial, vigilancia, reglamentos, la moral hipócrita de la burguesía y la mercantilización y estandarización de las relaciones sociales y de los objetos, incluidos los símbolos y las obras de arte, son fuente de desencanto e inautenticidad frente a la libertad del artista o sujeto en proceso que construye su propia vida en interacción
con los demás. Estas críticas de los movimientos sociales contrarios al capitalismo han dado lugar a una larga historia de continuidades y discontinuidades, de rupturas y pactos en la que el capital ha logrado mantener generalmente su supremacía, si bien con un amplio margen de flexibilidad y de concesiones puntuales que ha tenido en efecto ambivalente. Por un lado, las condiciones de vida y de trabajo de la clase asalariada han mejorado, aunque de forma intermitente y desigual por países, y en todo caso con fragmentaciones internas muy acusadas. Por otro lado, se ha debilitado la fuerza estructural de la clase trabajadora y su representación política en torno a un modelo de sociedad alternativo al capitalismo. La contraposición de intereses entre la burguesía y la clase asalariada se ha canalizado a través de diversas instituciones de armonización y regulación como los sindicatos, los seguros ligados al empleo o las diversas políticas estatales, legislación laboral y políticas sociales, pero también dispositivos penales y represivos. En las etapas de expansión económica, las luchas laborales han permitido incrementar la capacidad de consumo de los asalariados, y en los momentos de recesión, el temor del paro y la exclusión se han convertido en mecanismos de disciplina laboral y social. Atrapados en este movimiento, los trabajadores asalariados y sus familias se han visto crecientemente fragmentados, y para la mayoría de ellos se ha difuminado la conciencia colectiva de que son una clase dominada por el capital. Un punto y aparte para continuar más adelante en un repaso de los principales movimientos anticapitalistas.